Buenos días, estamos intentando en esta época de verano también aprovecharla y aprender a pensar con Guillermo Jimeno, que le vamos a invitar a hablar un poco de su proyecto digital, de cómo enseñarnos a pensar o a optimizar nuestros recursos, cada uno el suyo. Te he mandado la solicitud, Guillermo, a ver si puedes conectarte. Ya es la segunda vez que lo intentamos. Os agradezco muchísimo a las que estáis conectándoos para escuchar a Guillermo. Guillermo Jimeno mm, es maestro, ha estudiado magisterio, ha dado clases particulares, tiene mucha experiencia en sacar el mayor rendimiento a cada persona. Se nos ha unido al directo, pero no conseguimos conectarnos. Voy a otra vez intentar enviarte la solicitud. No puede unirse, me sale. Qué cosa más rara. A ver, yo intento. En la que tú me mandas, Guillermo, no puedo conectarme porque ¡Por fin! me ¡Por parece- fin! nos ha costado un montón, ¿eh? Jolín, muchísimo. Yo estaba ya pensando, esta pobre Ana, ¿qué más va a poder decir? Si es que ya no le quedan cosas. Pues realmente el que quiero que hables eres tú. O sea que tienes toda la razón. Pues es que además creo que ha sido culpa mía, porque no tenía Instagram actualizado, entonces creo que por allí va el fallo. Ah, puede ser, y eso puede ser. Bueno, Sí, creo que iba por ahí. Pero bueno, me he ahora peleado, ya que estamos conectados ya podemos empezar. yo me he peleado muchísimo con esto. He descolgado la imagen completamente ahora mismo Sí, creo que los dos nos hemos peleado fuertemente con Instagram ahora mismo. con el soporte y con la red, pero bueno, no pasa nada. Aquí lo arreglamos y a ver si conseguimos el enfoque, porque claro, el encuadre ahora se ha ido todo entero. No pasa nada, se consigue. Yo creo que Lo así tendremos. ya lo tenemos. Así se te ve perfecta. Bueno, pues yo quería eso, decirnos que eres licenciado en magisterio y que has trabajado con niños, que tienes experiencia, que a veces no utilizamos bien los recursos que tenemos o no sabemos aprovecharlo y entonces que nos ayudes a cómo sacar mayor rendimiento a la cabeza, ¿no? Que tenemos encima de los hombros, pero a veces solamente de adorno, que dicen, ¿no? Entonces, Pues fíjate, yo considero que es súper importante, porque yo de hecho en el grado, cuando estaba estudiando, apenas me hablaron de cómo enseñar a pensar. Sí que un profesor, porque es un tema que le encanta, nos dio allí un tema que nos metió allí un poco, bueno, y el último tema que vamos a dar es este, que es de enseñar a pensar, y la verdad es que fue un tema chulo. Fue un tema chulo que a mí se me olvidó, pero fue un tema chulo, entonces luego a la hora de hacer el TFG ya volví a retomarlo y ¡buah! Es un tema que es una maravilla. Precisamente por lo que dices, porque al final es aprovechar al máximo los recursos que cada uno tiene. ¿y cómo llegas ahí? Porque, o sea, en principio todo el mundo sabe pensar. Cuando dices, voy a enseñar a pensar, y dices, pues, ¿qué me va a enseñar si yo ya sé pensar, ¿no? O sea, ¿cómo arrancas eso? Un poquito. Pues a ver, obviamente todo el mundo tiene cierto nivel de saber pensar, por supuestísimo, y todo el mundo puede pensar en cierta manera, pero el hecho de aprender a pensar implica ser consciente de las habilidades que tenemos en el pensamiento, que la verdad es que a mí ese tema cuando me lo empecé un poco a investigar y me lo comentó mi director de TFG, fue una pasada, porque es verdad que empiezas a ver el sentido a muchas cosas y empiezas a entender por qué hay momentos en los que piensas de una forma y momentos en los que piensas de otra. La verdad es que es una maravilla y precisamente lo que te permite el aprender a pensar es llevar al momento consciente y llevar al momento en el que tú necesites ciertos recursos y ciertas herramientas la capacidad de poder utilizarlas y nunca no saber qué hacer. O sea, yo, por ejemplo, desde que he profundizado más en este tema, yo siempre sé qué hacer. Frente a cualquier problema, frente a cualquier cosa, siempre sé qué hacer. Porque muchas veces la solución es ser honesto y decir, como no tengo ni idea, voy a buscar ayuda. O como no tengo ni idea, voy a buscar información. Pero realmente ese proceso muchas veces nos puede incluso bloquear por no querer verlo, por no querer ser conscientes, porque el ego no nos deja permitirlo. Allí podemos encontrar varios motivos, ¿no? Pero sí, yo creo que precisamente lo importante de aprender a pensar es que siempre vas a acabar sabiendo qué hacer en cada situación.
sea, que en realidad te ayuda un poco a conocerte más a ti y también un poco conocer cómo reaccionan las personas o cómo So- piensan, ¿no? Como sobre adelantar. todo uno mismo. Sobre todo uno mismo porque de hecho una parte de aprender a pensar es el pensamiento metacognitivo, que entre varias cosas es precisamente el autoconocimiento. Saber qué es lo que sabes sobre ti mismo en diferentes circunstancias, frente a diferentes tareas y aplicando diferentes estrategias. Entonces, sin duda, eso es algo que te va a ayudar muchísimo. Y cuando profundizas un poco en eso, a veces dices, yo reacciono así por esto, tantas leyes y tantas cosas que hay, dices, al final el hombre es libre. O sea, tanto de circunstancias o de reacciones o de química cerebral. O sea, esa duda siempre la he tenido yo. Pues fíjate que yo últimamente me resuena mucho, porque ahora que estoy todas las mañanas saliendo a darme una vuelta a pasear por el parque que tengo al lado de mi casa, también me pregunto si realmente realmente podemos elegir nuestro destino o si es más bien el destino el que los elija a nosotros. Y la verdad es que no te puedo dar una respuesta, y ojalá pudiera, pero sí que es verdad que es un debate que por lo menos considero bonito, porque yo creo que siempre podemos hacer más cosas de lo que nos puede parecer para acercarnos a nuestros objetivos y a nuestros sueños. Entonces yo creo que al menos desde esa perspectiva, intentar que ese libre albedrío esté ahí, porque yo creo que todo el mundo tiene una historia de grandeza a la que aspirar, pero el problema es que muchas veces optamos por no cogerla, pues porque va a costar más esfuerzo, porque parece que es el camino difícil, porque no nos sentimos con confianza. Ahí ya puede haber varios motivos, pero yo honestamente pienso que tenemos cierto libre albedrío y que al final cada persona puede elegir si realmente dar el máximo y todo lo que pueda al mundo, pues como haces tú, Ana, con tus programas, o realmente quedarte cómodo en tu casa y buscar otro tipo de cosas en las que pues no vas a poder aportar tanto. Claro. Y cuando te has profundizado en el tema de las diferentes formas de pensar, o sea, ¿tú crees que se puede cambiar la forma de pensar de una persona? Hay veces que dices, bueno, es que, y además nosotros que somos de Aragón, los dos, es como decir, si yo pienso así, o sea, ¿qué barrera es la primera que te encuentras cuando quieres enseñar a pensar de otra forma o razonar de otra manera o tener otra herramienta? Porque en el Eh, fondo una cosa es saberla y luego otra es implementarla, ¿no? Muy correcto, aunque esa distinción en el ámbito del pensamiento no te creas que es tan, No es tan clara. no es tan clara, porque hay autores que dicen que sí que hay una distinción entre que una cosa es lo que sepas y otra cosa es lo que apliques, y otros autores te dicen que si lo aplicas es porque lo sabes y si no lo aplicas es porque no lo sabes. Entonces ahí tenemos un poco de discusión, ¿no? Pero al final, como tú muy bien dices, podemos tener barreras que nos impidan realmente abrirnos a nuevos horizontes, pero ya no solo en la forma de pensar, sino a lo mejor en viajar a determinados sitios, hacer determinadas actividades, ahí ya pueden entrar muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Pero al final yo creo que si una persona no está dispuesta a abrir la mente y a tratar de ir un poquito más allá en su vida, pues realmente hay cosas que no son para ella. Pues el intentar pensar de forma diferente no es para ella, pero igual que viajar a un sitio muy diferente no va a ser para esa persona. Ya, lo que pasa que a veces, por lo menos yo, para poner pies en la tierra, que típico que tienes un hijo que empieza en la adolescencia que tiene problemas para superar las notas, y entonces dices, ahora tienes que estudiar de otra manera o reaccionar de otra forma. ¿Cómo se le puede enseñar al niño o al adolescente ya más hecho? O sea, dime una Pues herramienta que puedas trabajar, que veamos así tangible, que podamos entender las madres. Porque sí, entonces, ¿cómo voy a enseñar? eh, Si no Pues es mi... fíjate, herramientas sobre algo tan concreto yo creo que no te voy a poder dar, porque yo creo que tú sabes también como yo que al final lo más importante es convencer al niño, al adolescente, a la persona, tratar de convencer realmente que tiene que hacerlo por su bien. Y eso es un proceso que lleva tiempo. Lo más factible que pienso yo que podría ser es que realmente esa persona se dé cuenta por sí misma. O sea, porque muchas veces, por mucho que un padre, una madre, un tío, un referente o un tal le diga, oye, tienes que espabilar, realmente la persona no va a espabilar hasta que no quiera, por mucho que todo el mundo se lo diga. Y aunque sí que pueda haber cierta influencia de las personas del entorno, que eso también estaría para otro tema, ¿no? Aunque pueda haber cierta influencia, al final es la persona la que tiene que optar por hacerlo. Y de hecho, esto me está recordando a una historia que básicamente el resumen es que no somos realmente felices hasta que no hacemos las cosas porque queremos hacerlas, independientemente de que sea lo mejor para nosotros o no, o que sea una cosa que íbamos a hacer igual o que nos pueden obligar. Ah, ya me acuerdo a qué me venía.
porque para ser creativo es muy importante la motivación intrínseca, es decir, la motivación que sale de nosotros mismos. Entonces, que no es lo mismo que una persona te diga, pues ahora tienes que hacer una canción o tienes que hacer un dibujo, a que lo hagas tú por ti mismo. Pero bueno, volviendo un poco, centrando el tema, pues al final tienes que conseguir que esa motivación intrínseca nazca de la propia persona, nazca del niño, nazca del adolescente, y tratar de hacerle ver que es así, pero sin decírselo directamente. Ya, a veces usar un lenguaje distinto es la barrera mayor que tenemos, yo creo, los padres con los hijos, ¿no? Porque aunque le digas, no, es que es para tu bien, no. Si él no lo ve, o si ha tenido un fracaso escolar, que ha tenido varios suspensos, como decir, yo no lo voy a conseguir. O sea, ¿cómo le puedes ayudar? O sea, por ejemplo, tú, el programa que quieres hacer, que todavía está en proceso, pero ¿qué cosas has descubierto que te ha sorprendido de tu cabeza? Como decir, guay, esto me ha encantado, tengo que transmitirlo. Pues, por ejemplo, hay tres tipos de pensamiento, ¿vale? Uno que es el convergente o lógico, otro que es el divergente o creativo, y el otro es el metacognitivo, que ese es un poco más amplio. Y una de las cosas que me ha sorprendido es que para el pensamiento lógico, realmente la lógica no es un sentido común o una lógica obvia que podamos ver, sino que realmente esa lógica o ese sentido común realmente se basa en las experiencias que ha vivido la persona. Y para una persona puede ser lógico una cosa y para otra persona otra. Y de hecho, debido a ello, hay muchos shocks culturales cuando nos juntamos o cuando tenemos que ir a países diferentes o cuando nos juntamos con personas extranjeras. Me estoy acordando ahora de que salió en el periódico hace poco, bueno, hace ya unos meses, que hablaban del caso de Suecia, que si tú ibas a casa de un sueco a comer y se hacía la hora de cenar, tú no cenabas, salvo que expresamente se hubiera hablado anteriormente que yo voy a ir a cenar a tu casa. Si se hace la hora de cenar, tú allí no cenas, o sea, pues a lo mejor te sientas con ellos, pero no te sirven absolutamente nada. Y precisamente eso, que fue un shock cultural para casi todo el mundo, para ellos lo veían algo como que era perfectamente normal, porque para ellos es lógico, es lo que ellos saben, es el patrón que ellos siguen. Entonces, eso es un poco lo que más me sorprendió, al menos sobre esto, y yo creo que un poco en general sobre todo el pensamiento, porque al final es muy personal y muy particular, y aunque por supuesto se puede trabajar, todo el mundo puede trabajarlo y puede mejorarlo, al final es algo muy personal. Si realmente eres tú mismo, en realidad. Y Eso es. sí, pero a veces, como dices, bueno, lo ideal a lo mejor es que estudien o sea, ante la situación también un poco de que ves que una persona no hace nada o empieza una carrera y la deja, empieza otra carrera y la deja, o sea, como no termina de saber lo que quiere. Entonces, dices, pues a lo mejor lo que necesita es cambiar la forma de pensar o ¿cómo le puedo ayudar yo? O sea, o a lo mejor ha estado estudiando y no la ha rendido porque las técnicas no las ha usado las adecuadas. Entonces, todo eso, Eso ahí entraría mucho más patrones más inconscientes y al final yo lo que tengo como aprender a pensar es más el pensamiento consciente, es decir, el querer pensar en eso y realmente cuando hablamos, pues eso, cambiar de condicionamientos y ese tipo de cosas es más pensamiento inconsciente. ¿Se puede cambiar? Por supuesto. ¿Soy un experto? Desafortunadamente no soy un experto. Me va justo para cambiarme lo mío. Entonces, para cambiar lo de los demás no me siento con la autoridad moral. Pero sí que puedo comentar que tenemos que intentar que la otra persona quiera hacerlo. Yo creo que eso es lo más importante, que tenga esa motivación, que tenga esas ganas, que tenga ese espíritu para realmente querer cambiarlo. Y luego ya las herramientas vendrán. Pero por el hecho de proporcionar herramientas a una persona no implica ni que las vaya a utilizar ni que las vaya a utilizar bien. Entonces, realmente, si tiene la motivación, todo va a ir fluido y siempre se va a encontrar la forma. Y si esa motivación no está, va a ser súper, súper complicado realmente el conseguir llegar al objetivo que proponemos. Esa motivación, por supuesto, la podemos inducir, por así decirlo. O sea, tú no le puedes decir a una persona, aprueba, pues que a lo mejor esa persona pues reacciona bien y no tiene ningún problema y a lo mejor esa persona te dice, pues es que no puedo. Entonces, al final, yo trataría de inducirlo de alguna forma. Se me ocurre, que solo se hace muchísimo también con niños más pequeños, hacerlo a través de historias, de películas, de series, de libros, de cuentos, de fábulas incluso, porque realmente el ser humano tiene una filia muy particular a las historias, nos conmueven, nos emocionan y de hecho desde la edad antigua, desde los griegos, ya se sabe del poder de las historias para comunicar y para realmente influir en las personas de una forma determinante. Entonces yo creo que utilizar historias es una forma muy positiva. Hay formas más sutiles. Por ejemplo, a través de la música también se puede cambiar, incluso música en un idioma diferente al materno, siempre que entienda un mínimo de ese idioma. Eso sería más sutil, pero también se podría llegar a conseguir.
Aunque yo casi veo más difícil el decirle a un niño, mira qué canción más chula, seguro que te gusta. Pues yo creo que es más fácil contarle la historia, ¿no? Pero eso, abrir un poco la mirada, que hay más recursos. Pero yo creo que uno de los más potentes que podemos tener para eso es tratar de motivarla a través de una historia o a través de algo que realmente le conmueva emocionalmente y le haga reaccionar a nivel emocional. La verdad es que es muy potente esa idea que has dado, que has aportado. Y otra cosa también que yo me gustaría comentar contigo es la típica persona que dice, no, este es como de ciencias o este es de letras, o sea, más creativo, menos... O sea, cuando una cabeza es mucho más lógica, otra es mucho más creativa, se pueden unificar o se puede potenciar la que le falta a la persona. ¿Qué podemos hacer? Me encanta que me hagas esto, de verdad. Porque es que además, yo cuando empecé a investigar sobre el tema del pensamiento pensaba que lógica y creatividad estaban enfrentados. De verdad, y pensaba que es que era uno u otro o uno contra del otro, y es que para nada es así. Realmente trabajan los dos juntos, siempre. Siempre que hay un poco de creatividad, siempre va a haber un poco de lógica. Y a lo mejor no en todos los casos lógicos hay creatividad, pero en muchísimos se puede incluir. Se me ocurre, por ejemplo, una receta de cocina, que sí, la receta de cocina es la que es, pero tú un día le metes un ingrediente o le metes otro y te puede cambiar totalmente la cosa. Y al final estás metiendo una parte de creatividad a una parte más lógica. Pero bueno, volviendo al tema. Es muy extendido esto de que unas personas son más de una cosa o de otra, y realmente la ciencia lo ha desmentido. Lo ha desmentido porque ya desde que empezamos a descubrir cosas del cerebro y pensábamos que hay un hemisferio que se dedica más a unas cosas y otro hemisferio que se dedica a otras, pues era como que las personas tenían un hemisferio dominante y una persona puede ser o eminentemente creativa o eminentemente lógica. Y para nada. No tiene nada que ver ni con el hemisferio dominante ni con las habilidades. De hecho, es más probable que dependa un poco de tu forma de ver el mundo y de la forma que te ha influido el entorno y la educación. Es más probable que vaya por ahí. Pero para nada el que tú seas una persona más lógica o más científica va a evitar que tú seas creativo, o que una persona sea más creativa va a evitar que una persona sea más lógica. Luego, aparte, o sea, si bien es cierto que no te va a evitar una cosa u otra, es verdad que las personas tenemos tendencias naturales. Entonces, es normal que a una persona le puede costar un poco más una asignatura, un tema más de ciencias, y a otra persona le puede costar un poco más un tema de letras. Pero eso no quiere decir para nada que no lo pueda sacar adelante, ni mucho menos. Y de hecho, esa limitación mental de pensar, yo es que soy de ciencias, o es que yo con las letras no puedo, o al revés, es que yo con las ciencias imposible, o es que yo con las artes fatal, te va a limitar mucho más que tu verdadera capacidad. Y de hecho, va a limitar tu potencial mucho más. Esa creencia limitante que te has instalado tú sola, porque en un momento determinado tuviste un profesor que no te supo motivar frente a la asignatura y te ponía malas notas, o era muy estricto corrigiendo, o te pasaba algo a ti a nivel personal que influía en esa asignatura, va a influir más la creencia que tú tengas de ese momento, una creencia pues de fuente perdida que se llama, una creencia que tú no sabes de dónde te viene, pero pues siempre he pensado que soy malo en ciencias. Eso te va a influir mucho más que tu rendimiento real, que lo que realmente tú seas capaz de hacer, porque al final las personas es increíble lo que podemos hacer si realmente creemos que es posible, es absolutamente brutal. Y yo, de hecho, que era una persona que pensaba que no podía estudiar absolutamente nada, pues me he sacado ya una carrera, voy a por el máster y no tengo ninguna intención de parar. Y en su momento a mí me llegas a preguntar y yo te hubiera dicho que es que yo para estudiar no valgo, que es que yo valgo pues para hacer deporte, para hacer cosas manuales y tal. Y la verdad es que la realidad me ha puesto en mi sitio y me ha dicho pues que sepas que no es así. Y al igual que me ha pasado a mí, conozco más ejemplos y creo que es algo en lo que más de una persona se puede sentir identificado. Por lo tanto, yo animo a las personas que sientan esas limitaciones, o a las personas que les transmiten sin querer a sus hijos, a sus hijas, que por favor no lo hagáis y que por favor seáis conscientes de que es mucho más importante el no tener esa creencia limitante y que realmente sea tu propia habilidad la que te limite, que vas a llegar muchísimo más lejos, a ponerte la etiqueta desde un minuto, porque esa etiqueta te va a identificar de esa forma y te va a llegar a comportar de forma congruente, lo cual es bastante nefasto. De eso investigo un poquito más. Cuando hice el TFG, como vinculé las áreas del pensamiento con el autoestima y el autoconcepto, también investigo un poco sobre el tema y es bastante impresionante todo lo que sale de ahí. Claro. Y el primer paso para ir cambiando esa creencia o subir un poco esa autoestima, ¿cuál darías de como una idea? A ver, en cuanto a la autoestima, te diría que realmente los problemas de autoestima se basan en un problema grave, y es que nos tenemos idealizados de una forma que no somos realmente. Digo idealizados porque normalmente la tendencia es hacia arriba. O sea, normalmente pensamos que, por ejemplo, un jugador de baloncesto piensa que va a meter todos los tiros y luego llega el partido y lógicamente no mete todos los tiros y piensa que es muy malo, cuando a lo mejor es un jugador que está a un nivel
increíble, pero para él se considera que es malo y eso merma su autoestima, que a su vez merma el rendimiento y bueno, y llegamos a una espiral bastante nefasta. Entonces yo creo que lo principal para mejorar el autoestima sería el ajustar el autoconcepto a la realidad, que eso no siempre es fácil, porque a veces tenemos que ser realistas y decir, pues que mi rendimiento es bajo y tengo que asumirlo y trabajar desde aquí, y hay veces que nos pasa al revés, pues que es el quitarte la etiqueta y decir, a ver, yo realmente no soy malo en ciencias, y es el realmente ver cuál es tu nivel real y avanzar y construir desde ese nivel. En cuanto a cambiar creencias como tal, pues yo creo que las creencias al final las construimos nosotros mismos y las construimos a través de nuestro entorno. De hecho, lo que más influye en el autoconcepto y en la autoestima es precisamente nuestra opinión personal, la opinión de las personas del entorno y la opinión de personas importantes para esa propia persona, que en este caso podría ser un profesor, en el caso de los niños pequeños podría ser tu jefe, en el caso de una persona adulta, pero eso también va a influir. Entonces, darte cuenta de que tú realmente te has puesto una etiqueta por la opinión que tú tienes y por la opinión que tienen los demás, y siendo que las opiniones para nada tienen por qué ser ciertas siempre, ni mucho menos tienen que ser estables, pues yo creo que es un primer paso ya para empezar a afrontar la realidad y decir, vale, ¿yo cómo soy realmente en este aspecto que no me gusta? ¿Realmente soy tan malo o tan bueno como yo creo? ¿O hay algo que necesite saber y mejorar? Ahí también entraría un poco de habilidades del pensamiento, porque precisamente el autoconocimiento lo que nos va a permitir es ver en qué punto estamos y ver y construir y planificar, que es una de las partes también, y planificar en base a lo que ya tienes. Sí, a veces es lo más difícil es eso, conocer a uno mismo y luego a poner unos planes realistas, ¿no? Porque a veces pones unos planes que no se ajustan a la realidad. Y con los niños Totalmente. pasa igual, a veces, ¿no? Totalmente. Y yo creo que precisamente padres y madres del mundo, desde aquí os mando el mensaje de que tenéis que intentar ser mejores personas vosotros primero, porque eso va a influir de forma determinante en vuestros hijos, porque muchas veces como que queremos lo mejor para los hijos y eso está genial, pero se nos olvida de lo mejor para nosotros. Entonces ahí se produce esa disonancia, por decirlo de alguna forma, ese contraste. Entonces no conseguimos realmente dar lo mejor a nuestros hijos porque nos limitamos a darnos lo mejor a nosotros mismos. Y al final, cuando una persona más amor puede dar es cuando más amor siente por sí misma. Yo creo que esa reflexión seguro que la compartes, Ana. Tú que eres una persona también de cultivar el amor propio y el amor hacia los demás. Estoy seguro de que estás de acuerdo. Sí, te desbordas de lo que tienes, eso es real. Sí, completamente de acuerdo. Pero a veces es eso, no es fácil. Y luego también con los padres, que lo que nos pasa a veces con los niños o con nuestros hijos es que tenemos como un velo, lo vemos perfecto o nos cuesta mucho cuando nos dicen que se está equivocando en algo o que tendría que mejorar en tal cosa. Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta a ese rechazo a que nos digan algo negativo de nuestro hijo, ¿no? En una tutoría o un profesor. ¿Cómo cambias ese chip? Pues ¿Qué nos podrías ayudar? yo creo que lo más importante es darnos cuenta de que todos somos personas y de que todos tenemos margen de mejora. Y lógicamente, al igual que eso se puede aplicar a cualquier persona adulta, por supuesto se puede aplicar a los niños pequeños. Y darnos cuenta de que a lo mejor con nosotros el niño o el adolescente o la persona se comporta de una forma y que a lo mejor con otra persona de referencia se comporta de una forma radicalmente opuesta. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, con el niño que he estado cuidando este año, que como sabes he estado haciendo de canguro, de babysitter de un niño de 7 años, y nos decía la profesora que es que en el colegio que estaba todo el rato moviéndose, que daba mucho mal, que no se controlaba, y claro, su madre y yo no lo entendíamos porque decíamos, pero a ver, ¿cómo puede ser esto si en casa se porta súper bien, hace caso casi siempre, porque al final, pues siempre, pero hace caso casi siempre, hace todo lo que tiene que hacer? Claro, nos chocaba un poco. Pero realmente yo lo que hice cuando nos dijeron eso fue preguntarle a él, oye, ¿y en el colegio tú crees que te portas bien? Y claro, pues al principio como decir, sí, lógicamente, porque piensa que es lo que quiero oír, no porque él quiera mentirme ni ningún tipo de maldad para nada, sino porque piensa que es lo que quiero oír. Pero si empiezas a rascar y a profundizar un poco y le vas preguntando, fomentando el pensamiento metacognitivo, así meto cosas de habilidades de pensamiento, cuando tú vas rascando esa superficie vas a ver realmente si él se comporta así de verdad o no, porque a lo mejor también puede ser un sesgo del profesor, pero normalmente los profesores somos muy conscientes de cómo se portan los niños. Esto lo digo ya desde el lado de profe. Somos muy conscientes. Entonces, normalmente cuando lo decimos es por algo. Normalmente. 99,9% de las veces. Puede haber alguna vez que
es que a veces, yo qué sé, somos humanos, hay profesores que pueden tener manía, a mí no me ha pasado todavía en la vida, pero yo qué sé, puede darse, pero generalmente es por algo y generalmente si te lo dicen, por lo menos tienes que ponerlo en cuarentena y decir, vale, vamos a investigar un poco más sobre esto porque puede ser importante para su futuro. Porque al final, recordemos, nosotros estamos construyendo y educando a los hijos para su futuro, no para su presente, y nuestro objetivo es que sean lo mejor posible en el futuro, que ahora es el momento de que cometan los más fallos posibles. Los fallos, cuanto antes se hagan, mejor, porque así en el futuro ya estarán aprendidos y ya sabrán cómo hacer las cosas. Sí, y a mí me gustaría ya para terminar que nos hablaras un poco más del pensamiento metacognitivo, o sea, cómo lo podemos aplicar en el día a día para ir mejorando, ¿no? A ver, pues el pensamiento metacognitivo es el más complejo de los tres, porque está el lógico, el creativo, el metacognitivo, que metacognición es como mucha cosa. Entonces, la metacognición realmente es lo que entenderíamos por reflexión, por así decirlo. Entonces, tiene como tres bases. Tiene la base del autoconocimiento, tiene la base de la autorregulación, que la autorregulación implica pues saber más o menos cuándo hacer las cosas y cuándo no hacerlas, en qué momento comportarse de una forma u otra, todo eso. Y la parte de planificación, que es una parte que hay personas que la tienen súper desarrollada, lo que decimos personas cuadriculadas, y hay personas que no la tienen nada desarrollada y que son como muy libres y que van viendo sobre la marcha cómo se hacen las cosas. Pues un poco ese contraste, ¿no? Y eso sería la base. ¿Qué pasa? Dentro de la metacognición hay muchísimas cosas, porque la metacognición se puede aplicar a cada tarea. O sea, tú a cada cosa que tienes que hacer puedes aplicar la metacognición, que sería, en cada cosa que tienes que hacer, pensar, ¿cómo soy yo frente a la cosa que tengo que hacer? Es decir, conocimiento personal. ¿Cómo es la tarea que tengo que hacer? Es decir, conocimiento de la tarea, conocimiento de lo que tengo que hacer. Y luego, conocimiento de la estrategia, es decir, qué tengo que hacer yo o qué puedo hacer o qué opciones tengo para superar esta tarea, para resolver este problema, para lo que tengamos delante. Y una vez tenemos eso, ya podemos ir reflexionando un poco más allá. Ahí ya nos podemos hacer unas preguntas maravillosas que es qué sé y qué no sé, cuándo sé, porque hay que recordar una cosa muy importante y es que no siempre sabemos lo mismo. O sea, una persona que está en la cocina puede tener una maña increíble y hacer platos súper buenos y que luego le pidas la receta y decirte, pues que yo me pongo en la cocina, me pongo a cocinar, hago cosas tal, pero hay muchas cosas que no te sé decir. Por ejemplo, eso le pasaba a mi madre con los postres, que es como tiene las cantidades medidas, pues un poco por puñados, por pizcas y tal, luego cuando si le piden la receta de algo es como, pues de azúcar, no sé, pues 2 cucharadas, 3, no te sé decir. Entonces, un poco eso, que no siempre sabemos en el mismo ambiente. Luego, por supuesto, ¿qué necesitamos saber? Cuando, pues, en una tarea, en una situación, ¿qué necesitamos saber? Y luego las posibilidades y las estrategias que hay allí, que eso también es un tema en el que podría entrar incluso la creatividad, según si la estrategia la has aplicado y sabes que funciona o si tienes que inventártela en el momento. La verdad es que es un tema súper amplio, aplicado a la educación, porque se dan muchas situaciones y van Y cambiando. aplicado a la educación aún tiene más miga, porque metacognición viene del conocimiento de la cognición realmente. O sea, viene de la cognición sobre la cognición. Entonces, todo lo que sería metalectura, que es conocer los componentes que tiene la lectura y saber aplicarlos de la mejor forma posible, o tipos de lectura, con la metaescritura exactamente lo mismo, con el metaaprendizaje parecido. O sea, todo lo que empiece por meta o muchas de las cosas cognitivas que empiecen por meta entrarían dentro también de metacognición. O sea, es que es un tema súper amplio, realmente. Sí, la verdad es que hemos dado como una pincelada para empezar a reflexionar y empezar a pensar que podemos hacerlo mejor. Y que estás ahí, Siempre. tienes el perfil y quien quiera puede acercarse y hacerte unas consultas Eso o es. mil herramientas para ayudarnos. Y te Eso es, preguntar lo que queráis. Vaya, técnicas de creatividad, que también hay muchísimas súper chulas. Hay una que me encanta, que es la sincrética, que esa es como buscar, cuando tienes que hacer una tarea, por ejemplo, imagínate, que quiero diseñar un parque. Vale, y si fueras un niño, ¿cómo querrías que fuera el parque? Y piensas, pues con toboganes, con tirolinas, con columpios, con balancines, con no sé qué. Vale, si fueras un padre o una madre, ¿cómo querrías que fuera el parque? Nada, pensad, vale, pues con bancos, con sitios al sol y a la sombra para que no pase calor si tengo que vigilar a los niños, que tenga algún bar o alguna zona de restauración cerca. Vale, y si fueras un jubilado, ¿cómo querrías que fuera el parque? Y empiezas, y si fueras un árbol, ¿cómo querrías que fuera el parque? Y si fueras un columpio, ¿cómo querrías que fuera el parque? Entonces así se van generando ideas desde enfoques muy distintos que pueden llevar a dar una forma muy buena. Y esto que digo, pues
con lo de hacer un parque que, salvo casos muy puntuales, no nos va a pasar, realmente se puede aplicar a muchísimas cosas. O sea, realmente tiene aplicaciones múltiples, tanto a nivel personal, de la vida diaria, como a nivel profesional, empresarial, etcétera, en el que también se puede aplicar esta técnica y muchísimas otras, por poner un ejemplo. Sí, la verdad es que ver los diferentes puntos de vista te dice que el tuyo no es el válido siempre. O sea que esto es Eso muy, es. muy sabio para cuando vives en familia, que cada uno aporta y da su visión. O sea que hay que Eso ponerle. es. Y de hecho, una de las fortalezas que tiene compartir las ideas que tenemos precisamente es que la otra persona nos da su punto de vista. Cosa que yo considero que es esencial, que hay gente que parece que tiene una idea buena y se la guarda ahí como si fuera oro en paño, ahí su tesoro, pero al final compartiéndola la vas a enriquecer mucho más y la vas a hacer más grande. Entonces, es una de esas cosas de la creatividad que parece que hay cierto debate, pero que la solución está muy clara. Sí, sí, sí. Pero es verdad lo que tú dices de que hay veces que las ideas no se comparten, que hay como un miedo a compartir como para perder o que a lo mejor vas a sacar un rendimiento de tu idea y te lo va a robar la otra persona. Entonces, sí, sí, eso hay que tener. Totalmente. Esa mentalidad de escasez, de yo he tenido esta idea y como la he tenido yo y es buenísima, seguro que nadie la quiere y todo el mundo me la quiere quitar, cuando la realidad es que las personas está cada uno en su vida y la verdad es que le diga su idea pues te va a aportar y te va a alimentar lo mejor que pueda, pero luego se veía a su casa y se le va a olvidar. O a lo mejor después que esa idea ya está hecha hace siglos, que la pensó en También. sí, 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 sí. O sea que somos los mismos de hace unos años. Pues nada, muchísimas gracias, y vamos a intentar aplicarlo. Muchísimas gracias a ti, Ana. Sí, sí. Y me gustaría a mí también saber que a lo mejor si hay personas que se han metido desde mi directo y no te conocen, me gustaría también que supieran al menos cómo puedes ayudarles antes de cerrar todo. Pues Y yo sé que me haces a mí la entrevista, pero es verdad que si se mete gente de mi perfil y no te conoce, pues a lo mejor les puedes ayudar. sí, yo tengo varios infoproductos que están en las historias destacadas. Uno de gestión de rabietas, por ejemplo, otro también es de lectura rápida para agilizar el tiempo en la lectura. Y también hago sesiones de terapia regresiva, que eso es otro mundo completamente muy aparte también. Y ayudo con mentorías en educación, para en primaria, en secundaria. Sí, tengo varios cursos y varios infoproductos, todos relacionados con la familia y con la educación, en las Ujú. diferentes. Que yo estudié historia, trabajo en un colegio y luego tengo 4 niños que son unos tesoros. Entonces, me gustaría aportar lo que he aprendido y la experiencia que tengo en otras familias. Esa es la idea. Por eso Qué empecé. bien, Entonces, por eso hacemos un directo cada semana de temas que puedan aportar a la familia. Esa es la idea. qué bien, Ana. Seguro que hay gente de mi perfil que te eche un vistacito. Ahí estamos también. Pero me ha encantado eso, las diferentes formas de pensar, que puedas estar abierto, que no hay una mente de ciencias o de letras, que los diferentes puntos de vista tienes, es una herramienta y que hay muchas más, o sea que no hay que tirar la toalla, sobre todo, y ante un fracaso escolar hay que afrontarlo y superarlo, que tenemos a veces esas cosas como decir, no se puede hacer nada, o la autoestima que es fundamental para cuando te conoces. Ujú. Y tratar de objetivizar la realidad que muchas veces dejamos que nuestras emociones ganen y que piensen en el no puedo, yo no sé hacerlo, no soy capaz, etcétera. Y que al final la realidad normalmente, si lo intentas y le echas ganas, enseguida le da la vuelta. Porque al final Lo que pasa a veces las personas somos capaces de cosas extraordinarias si nos lo proponemos. cuando estás educando a veces lo difícil es convencer a que quiera, ¿no? O sea, cómo inspirarle, es lo que tú has dicho, a través de las historias, me parece una idea muy buena que podemos utilizar y buscar buenas películas o buenos libros y puedes ayudar de otra Y yo forma. creo que has utilizado la palabra perfecta además cuando has dicho inspirar. Sí, es la idea. Sí, sí. Bueno, aquí hay que buscar felicidad en casa, esa es la idea fundamental. Eso es, felicidad y tranquilidad también. Sí, sí. Un placer, ¿eh? Mil gracias por tu tiempo, Guillermo, por hoy. Muchísimas gracias a ti, Y ya tendremos más directos cuando vayas cuajando más tu programa por para... supuestísimo. Serás la primera en saberlo además, o de las primeras. Sí, un placer. Muchísimas Igualmente, Ana.